Bueno, buenas tardes. Hola, Vania, ¿cómo estás? Déjame eh, poner una ventana como si estuviera hablando con ustedes. ¿Sí es esta? Sí. Bueno, espero que los demás de tus compañeros se conecten. Si no, pues ni modo. No habrá oportunidad para aclarar dudas o sobre todo ver comentarios de primera mano sobre la información. Mira, de lo que vamos a hablar ahorita, o de lo que se va a hablar, es de eh, el surgimiento de... Déjame aceptar a la gente. No es surgimiento, pero déjame... Estoy aceptando gente, ¿eh? Es que manejo varias cosas al mismo tiempo. Estamos en la clase de historia y voy a hablar acerca de eh, inicios de la vida independiente de México y finales, por ejemplo, después de la independencia. Pero antes de comenzar con todo esto, quiero hacer como unas precisiones de lo que sucedió en ese momento. Hay que imaginar que el México, a todo no se llamaba México de entrada, ¿no? Sino era una combinación de instituciones que venían desde la conquista, la colonia, perdón, la conquista, y que prevalecieron cuando comenzó un grupo creciente de personas que habían nacido aquí, que eran una mezcla entre negros, entre españoles, entre blancos, entre americanos, entre franceses, entre europeos, pues, y comunidades afroamericanas y las indígenas, se comenzó a hacer una mezcla conformaron una sociedad que era, si bien diversa en cuanto a la aparición de grupos, no era una sociedad que compartiera mucho las libertades, ¿no? Pero eso no quiere decir eso no quiere decir que por eso se dio el movimiento de independencia, porque las personas de repente dijeron, vámonos a la lucha porque sentimos desigualdad. Sí hubo parte de eso, pero una de las características primordiales o fundamentales es que el movimiento de independencia se gesta primero entre grupos que se denominan grupos de élite o grupos que estaban con cierto grado de poder. Por ejemplo, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, no era una persona que viviera pobre, era una persona que provenía de familia con recursos. Él tenía recursos al mismo tiempo. Y además, una de las explicaciones que se dan para que él haya entrado al movimiento de independencia es porque empezó a sufrir consecuencias de todas esas desigualdades que se tenían. La gente vivía, ¿no? Había un gran peso que era el peso de la iglesia. La iglesia estaba presente en absolutamente casi todo el orbe de la nación, el orbe nacional. Y eso también era como muy importante, ¿no? Eh, Hay una cosa que tenemos que pensar entonces, que después de que México terminó bueno, la gente que vivía aquí terminó con la guerra de independencia, la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice qué hacer? Y comenzó todo un debate entre los que estaban aquí para decidir qué hacer. Y eso nos lleva a lo siguiente, a esto, ¿no? Ideologías que formaron a México como Estado-nación. Estado-nación tiene que ver con esta idea de que las personas comenzaban a identificarse con lo que había aquí presente, que era el territorio, que era el idioma, la cultura y propiamente después la identidad nacional, pues nosotros somos mexicanos, ¿no? Y se forman algunas ideologías que son parteaguas político. ¿Qué es esto? Como una idea de organización política que debía de existir. ¿Por qué? Porque ya la corona española ya no estaba rigiendo aquí, ya no estaba esta visión de que nos deben de mandar los españoles, sino ahora nos vamos a rascar con nuestras propias uñas, ¿no?
Entonces se conforman las ideologías que formaron a México como Estado-Nación. Fíjense, esto lo retomo de internet, ya saben que yo tomo las páginas de internet y les digo, ahí está la información, para que vean que la pueden encontrar, ¿no? A ver, las ideologías que formaron el México como Estado-Nación, vamos a leerlo, son el liberalismo, el conservadurismo, y aquí viene, perdón, y aquí viene una mencionada como el radicalismo revolucionario, pero nos vamos a concentrar en dos, el liberalismo y el conservadurismo. Eh, Todas estas se confrontaron una vez lograda la independencia del país del Imperio Español en 1821. O sea, la idea de que no existiera el Imperio Español tenía mucho peso, pero aún así, después de un tiempo todavía hubo intentos de parte del Imperio de España de volver y de instalarse. Y no tardó mucho tiempo después de la Guerra de la Independencia en manifestarlo, y eso lo vamos a ver pero hasta la siguiente clase. A ver, dice aquí. A partir de entonces se inicia en México una lucha entre liberales y conservadores para el establecimiento de un nuevo Estado para sustituir a las viejas estructuras coloniales. La idea era cambiar con todo eso, con las viejas estructuras coloniales, y comienza una discusión acerca de las libertades que tienen las personas y las obligaciones para decir soy mexicana, soy mexicano, así como nos identificamos ahorita. Los liberales o progresistas luchaban por el establecimiento de la República Federal y los conservadores sustentaban la tesis de establecer un Estado centralista. ¿Qué es esto? A ver, los grupos liberales estaban comprometidos en apariencia, y digo en apariencia porque también había mucho dejo de racismo y era muy difícil decirle no a la visión española y al tiempo que estuvieron los españoles aquí. O sea, había mucho peso por parte de estas nociones de monarquía que todavía prevalecían. Pero bueno, um, los liberales y progresistas luchaban por el establecimiento de una república federal. Federal tiene que ver con federación y confederación tiene que ver con división de los poderes, que estuviera repartido, y además algo muy importante, que no existiera una representación y una fuerza política como la iglesia. O sea, tenía que ser un Estado laico, y el Estado laico tenía que prevalecer ante todas las cosas. Y los conservadores funcionaban al revés, les gustaba más la parte del acercamiento con la religión, no querían que estuviera el poder repartido, sino que estuviera centrado, y era una lucha que comenzó entre los que estaban aquí. Este proceso de conformación e integración del Estado Nacional se verá afectado por un prolongado periodo de agitación política y guerras intestinales internas, pues, entre las facciones distintas en pugna, ¿no? O sea, sí hubo algo de guerra, pero pues no era una guerra sangrienta, era una guerra que se caracterizaba por su tinte político y el manejo y el control del poder. No sé si se les hace muy parecido a lo que sucede ahorita. A ver, el conservadurismo, para definirlo, definir las ideologías conservadoras y liberales en México es difícil debido a sus peculiares características y al proceso histórico de su formación. ¿Qué es esto? No siempre pensaron igual. Incluso los liberales no siempre pensaron igual. Estuvieron muy, muy a favor de lo que pasaba en el momento y lo que les convenía. No sé si les suena algo parecido, como lo que sucede ahorita con la política mexicana, ¿no? Los conservadores mexicanos se oponían a los cambios y defendían el orden existente antes de la independencia. Les gustaba mucho la visión monárquica, incluso pedían que volvieran los emperadores aquí a México. Era, por lo que les decía, era muy difícil que se quitara uno esa visión, ¿no? De la visión católica. Dice, tras la proclamación de independencia en México de la Nueva España el 24 de agosto del 21, los fracasos e intentos del clero católico, los blancos peninsulares, de restablecer la monarquía absolutista. O sea, aquí había un interés antes de que acabara la independencia de establecer una monarquía y mantener los privilegios que muchas personas tenían. Se aprovechó el ascenso de poder de Agustín de Iturbide para lograrlo. Eso lo vemos hasta la siguiente clase. Agustín de Iturbide, que fue el que terminó con la lucha de independencia, se convierte en el primer emperador, pero pues no duró mucho todo eso. A ver, vámonos a la parte del liberalismo, nomás para que lo sepan identificar. Va. A ver, el liberalismo, dice, el liberalismo mexicano defendía
en teoría, la transformación del país, que es lo que les decía, estaban más a favor de los cambios, las libertades individuales y la secularización del Estado. O sea, se empezó a tener en cuenta o a pensar que las personas eran libres, ¿no? Aunque cuando hablamos de personas estamos hablando de hombres, no estamos hablando de mujeres. Las mujeres eran como que un caso aparte para ellos y terminaron, bueno, simplemente hasta el siglo XX se tomó en cuenta los derechos básicos que de algunas de las mujeres, y antes los hombres, por ejemplo, ya los tenían, ¿no? Como por ejemplo el derecho al voto. Y en este caso, si bien las tomaban en cuenta, no estaban en el centro de la discusión. Eh, y la secularización del Estado, que para ellos era básica. Al decir secularización del Estado es que no intervenga el clero en nada. Bueno, este proceso duró un rato, porque el clero estaba muy metido, o la iglesia estaba muy metido en la vida política, económica, social, cultural, sexual, gastronómica de México. Hasta que llegó Benito Juárez con las leyes de reforma, es cuando se comenzó a darle como una vuelta de tuerca a la presencia de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Benito Juárez fue el que se le ocurrió en cobrarles impuestos. Y si no pagabas, adiós. Bye bye, ¿no? Para la corriente ideológica liberal mexicana también eran importantes las libertades individuales que se manifestaran en los ámbitos de pensamiento, prensa, asociación, economía, entre otros, y en la igualdad de los ciudadanos ante el Estado. Empezaban esas ideas a discutirse. Sin embargo, no fue posible dejar atrás, y es lo que les decía, es el siguiente párrafo, estamos aquí, dejar atrás la enraizada cultura colonial de los privilegios, la división de clases, ni la cultura de súbditos en lugar de ciudadanos, el subdesarrollo económico y corrupción, entre otros elementos. La colonia dejó, por ejemplo, a grupos que en ese tiempo se podría considerar minoritarios, porque ya no quedaban tantos como los indígenas, eh, creó como una especie de mito y de idealización, pero no hacia lo positivo, de cómo tenían que ser. Y entonces muchos de estos grupos pues, no entraban a la vida política del país. Otra vez, Benito Juárez fue no quiero decir una excepción, porque ya antes existían gente indígena en puestos de gobierno, pero fue una excepción que llegó hasta ser presidente de la República y representó como estaba esta lucha, ¿no? Y después se convirtió también en un tirano, pero y se convirtió en una persona que dicen que se convirtió en una persona corrupta, pero pues otra cosa, ¿no? No es discusión de la vida de Benito Juárez. A ver, esta es una introducción muy rápida a estas dos corrientes que si ven forman parte de la primera tarea que se encargó. Bueno, forman parte porque también hay más información que se piden. Entonces, como introducción tiene que ser muy rápida. Me encanta que se conectaron un montón. Es apabullante la cantidad de personas que se conectaron. Más que voy a decir para la otra que si no se conectan no les tomo en cuenta la tarea. Sí, es más que es lo que voy a hacer para la siguiente clase. Y que participen. Bueno, ahí pasen el dato, es lo que voy a hacer. Pero fuera de que se conectaron dos, qué bueno. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda sobre de lo que estoy hablando? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, gracias Cintia por el comentario. Espero que les sirva esto como introducción a lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando, por ejemplo, pues ya vimos de el cierre de la independencia y el inicio de la vida eh, política, económica y cultural de México, ¿sí? Como México y como país donde la diversidad comenzó a tomar frutos. Una cosa que me gusta a mí mucho pensar de este tiempo es que comienza a configurarse, por ejemplo, toda esta visión nacional que tenemos acerca de nosotros mismos y que está reflejada en la gastronomía. O sea, la gente como comemos ahorita no comía antes.
y empezó a conformarse apenas desde este momento. Incluso a principios del siglo XX, mucha de la visión gastronómica que tenemos ahorita ni siquiera existía y comenzó a tener como forma, ¿no? Poco a poco. Y es lo que vamos a estar revisando, cómo las personas empezaron a aportar poco a poco a la vida nacional, hasta que llegó un punto en el que, bueno, somos México y se creó la primera constitución, leyes, personas que tenían que seguir las leyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería todo, alumnas y alumnos. Bueno, gracias Vania, gracias Cintia por conectarse. Ahí pasen el dato de que si no se conectan no les tomo en cuenta la tarea, porque me encanta que son demasiados. Pero bueno, sin nada más por decir, cuídense este fin de semana, nos vemos, bye. Gracias, profe. Igual. Bye.